Bienvenidos a nuestra sección Reportando desde casa con los reporteritos escolares. Iniciamos entonces con esta agradable conversación. Entonces primero, me quiero presentar. Mi nombre es Daniel Ciprián, yo soy comunicador social. Llevo 3 años vinculado a la fundación como docente de medios escolares. Llegué a este lindo proyecto en el 2018, enamorándome mucho porque era lo que yo quería como para mi futuro profesional, y es poder desarrollar una comunicación para la transformación y para el cambio social de nuestro país. Y pues qué mejor escenario para hacerlo que desde una aula académica desde una emisora escolar con un grupo de niños que son amantes a la radio. Normalmente yo los invito a estas reuniones, pero se encuentran en unas actividades que no les permitía, pues digamos, ausentarse, pero pues espero en una próxima que ellos puedan ser quienes estén aquí como reporteritos, conversando de pronto más adelante con la doctora Sandra. Entonces, doctora Sandra, es un gusto Claro poder que sí. estar aquí compartiendo contigo en este espacio. Bueno, pues para mí también es un gusto poder estar contigo, Daniel, y pues además poder conversar, hacer un intercambio sobre lo que tú estás, digamos, interesado en saber en torno como a esos asuntos que ustedes han venido trabajando en la fundación, ¿cierto? Ana Sí, Restrepo. sí, señora. Entonces, para comenzar quiero compartirte cuál es el propósito. Nos reunimos en el marco del Foro Institucional de la Fundación Ana Restrepo del Corral, Aprendizajes para la Escuela del siglo XXI, de la pandemia a la transformación. Pretendemos con esta conversación hacer una reflexión sobre nuestra misión como institución educativa, para lo cual pues invitamos a varias personas que nos puedan dar reflexiones y nosotros hacer una introspección como institución que pretende desarrollar competencias académicas, sociales, éticas y laborales de los niños, las niñas y los jóvenes, propiciando un espacio para el aprendizaje significativo que forma a ciudadanos como agentes para el cambio social y con un proyecto de vida feliz. La educación es sin duda ese escenario que se presta para esa transformación social del país, y para nadie, es un secreto que tenemos un sistema educativo que sigue siendo el mismo desde hace décadas, y pues los educandos de la actualidad han cambiado y pues seguirán cambiando imparablemente, y pues es lo más bonito de esto. Nuestra fundación, viendo esos cambios en los jóvenes, en los niños, y que el sistema educativo sigue siendo pues el mismo de antes, como lo mencionaba anteriormente, ha tratado de abrir espacios de participación libre y segura para los estudiantes y para la creación compartida de conocimientos entre todos los miembros de la institución. Nuestra emisora escolar es uno de estos espacios. Es un proyecto que busca aportar a la formación integral, y llevamos ya más de 2 años consolidándonos como un medio para la educación. Y como medio de educación y además de comunicación, buscamos el acercamiento a expertos para que nos aporten estrategias, herramientas, reflexiones y demás, para que esta experiencia siga siendo innovadora y una oportunidad para aportar a la transformación de la educación en nuestro país. Es por esto que hoy nos encontramos con la doctora Sandra Marcela Durán, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, y sabemos que es magíster en educación, especialista en gerencia social de la educación, licenciada en educación preescolar, y cuenta con muchas certificaciones académicas que ha logrado obtener gracias a su dedicación e interés por su formación en temas educativos para aportar a la construcción de nuestra sociedad. Doctora Sandra, bienvenida a este espacio, y pues nos gustaría poder conocer un poco más sobre su trayectoria profesional y cómo ha llegado a ser la decana de una institución tan importante. Bueno, pues lo primero que quiero contarte es que yo estudié en la Universidad Pedagógica tanto mi pregrado como el posgrado. Entonces, pues digamos que llevo vinculada a esta institución ya varios años. Primero pues como estudiante de la licenciatura en educación, especialización en gerencia social como tú lo indicas, y luego con la maestría en educación. Yo también hice un doctorado en educación social en la Universidad de Granada, España. Luego de que hice el doctorado,
digamos que estuve un tiempo vinculada, un año aproximadamente, en el 2013, vinculada a la Secretaría de Educación del distrito, y en el 2014 estuve vinculada a la Secretaría Distrital de Integración Social. Sin embargo, yo nunca he perdido el vínculo pedagógica, primero, como te digo, como estudiante y luego como profesora, porque yo me vinculo a la Universidad Pedagógica como profesora en el año 2003. Empecé como profesora catedrática, profesora ocasional de tiempo completo, que hizo la universidad para ser profesora de planta. Entonces actualmente pues soy profesora de planta de la universidad. En el 2016 estuve también coordinando la licenciatura en educación infantil. Este fue, digamos, un ejercicio profesional bastante enriquecedor, porque pues era como de alguna manera devolverle lo mucho la licenciatura en mi proceso de formación, y luego como maestra era un poco el deseo de construir con mis colegas, construir en equipo, como algunas apuestas que eran muy importantes, necesarias en la licenciatura. Entonces en esa coordinación fue muy interesante porque hicimos la renovación curricular del programa. En el programa ha habido 4 renovaciones que se han constituido en hitos históricos de nuestra licenciatura. Y bueno, en la 4ª estuvimos nosotros en el 2016-2017 haciendo una renovación estructural de fondo de la licenciatura, y estuvo articulada como a las opciones, a las construcciones que se venían como gestando en la licenciatura desde el año 2006 aproximadamente. Y recogiendo como todo este acumulado fue que logramos hacer una renovación muy contextualizada, muy situada, recogiendo las fortalezas históricas del programa, pero también haciendo aportes desde aquellos discursos emergentes que han venido constituyendo también el campo de la educación infantil. Luego este año, digamos, bueno, desde el año pasado, yo estuve en la licenciatura del 2016 al 2019, y este año, digamos que cuando salió la convocatoria para la decanatura de educación, pues empecé a estar también como muy interesada en ocupar presenté a la convocatoria, y pues afortunadamente, porque claro, esta convocatoria pues tiene la particularidad de que el cargo se obtiene por votación de toda la comunidad universitaria, estudiantes, maestros y ya, estudiantes y maestros. Los egresados lastimosamente no votan, pero entonces con esta votación que obtuve, pues ya hoy ocupo el cargo de decana de la Facultad de Educación. Este cargo, digamos que es producto a años dedicada a la docencia. Conozco a la universidad desde sus entrañas, ¿no? Desde el aula misma, porque digamos que he sido profesora mucho tiempo de la licenciatura en educación infantil, y digamos que eso me da idoneidad hoy para entender los problemas de la universidad pedagógica, los problemas por los que pasa la docencia, y porque he sido pues maestra tanto de espacios académicos como de práctica. He acompañado a varios estudiantes en práctica, pero también he estado en varios procesos de investigación, y creo que también esto es muy importante, conocer a la universidad desde la investigación. Entonces, pues este ejercicio académico pues también me ha ayudado, digamos que a producir conocimiento en torno al campo de la educación inicial, y al juego y al movimiento, y su importancia para la infancia, para la primera infancia. Y por supuesto también he estado realizando varios ejercicios de proyección social que me han permitido hacer acompañamiento a diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, diferentes colegios e instituciones, pues para acompañar las prácticas de los maestros en ejercicio. Esto ha sido muy importante, lo hemos hecho con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el Ministerio de Educación Nacional y con la Secretaría de Educación del distrito. Bueno, muchas gracias, doctora Sandra. Es interesante poder escuchar esta agradable trayectoria en cuanto a la educación. Vemos que
Ha sido un largo camino y pues es importante eso, lograr formarse y pues chévere poder también hacer carrera en donde uno estudió. Doctora Sandra, Sí, ¿qué importancia tiene la formación del docente para el bienestar y el desarrollo de un país? yo siento que formar profesores es un asunto fundamental para el país porque digamos que tenemos un compromiso ético, político, social con las nuevas generaciones que se interesan por la formación también de la infancia y de la juventud de este país. Formar maestros significa reconocer, digamos, historias, reconocer contextos distintos, reconocer qué pasa con los problemas del país, reconocer que hoy la formación de maestros en un contexto y en el marco de unos acuerdos de paz que hoy están muy que no están pasando por su mejor momento, pues no es sencillo y esto, digamos que la situación del país se refleja de una manera casi que calcada en la universidad pedagógica, ¿no? Formar maestros con lectura crítica y es importante formar maestros con una sensibilidad para eso, para leer los diferentes contextos en la escuela, en los diferentes escenarios comunitarios, leer las diferentes problemáticas por las que pasan las distintas poblaciones y reconocer las diferencias que hay y las particularidades que hay en este país que tiene pues distintas maneras de ser maestro y maestra en el ámbito rural, en el ámbito urbano, y creo que hay una responsabilidad por eso, ¿no? Por mostrarle a quienes se están formando, mostrarles como esos distintos contextos, esas maneras diferentes de ser maestro y maestra en este país, esas maneras diferentes de interactuar con la infancia, con la juventud, con las diferentes poblaciones, con los distintos escenarios, escenarios alternativos, pero también en el escenario de la escuela. Es mostrarles y hacer importantes construcciones y reflexiones en torno a lo que significa enseñar, el sentido de la enseñanza, qué se enseña, para qué se enseña y cómo se enseña en los diferentes, digamos, en los diferentes contextos, pero también en diferentes campos. No es igual el proceso o la enseñanza en educación infantil que la enseñanza en educación básica primaria y por supuesto que no es igual en educación media. Y eso pasa por también reconocer las diferentes disciplinas que constituyen, digamos, el amplio campo de la educación y la pedagogía. Sí, sí señora, estoy totalmente de acuerdo, ya que también con lo que mencionabas, uno no sabe, digamos, cuándo se está formando, en dónde se va a ir a desenvolver como profesional, y es importante esto de tener en cuenta que todos, pues, actuamos de una manera diferente y el tema de lo cultural es algo fundamental en esto. Pueda que al docente le toque en un colegio con muchos recursos o que le toque en uno con muy pocos recursos, y de todas maneras su formación le permite poder hacer muy bien su labor independientemente de donde esté. Bueno, una siguiente pregunta va en relación a una afirmación que hace el profesor Francisco Cajiao. Él menciona que la escuela debe someterse a cambios profundos. Esa palabra profundos me impacta mucho como la menciona él. Cambios que deben responder adecuadamente a las necesidades de los educandos. Muchos autores también mencionan que la escuela debe conectarse un poco más con lo cultural para entender que los niños, como lo habíamos hablado anteriormente, y las niñas y los jóvenes de la actualidad son totalmente distintos a los que, bueno, a los de hace muchos años. El sistema educativo propuesto, el lineal, pues está fallando mucho y ya se nota que no está funcionando adecuadamente en algunos aspectos. ¿Qué cambios profundos podrían adoptar las instituciones educativas de nuestro país
para poder responder a las necesidades de los nuevos educandos? Yo creo que las universidades, tanto públicas como privadas, con facultades de educación, tenemos un reto muy importante y es el reto de acompañar a las instituciones educativas. ¿Acompañarlas en qué? Acompañarlas primero en procesos de reflexión genuino sobre lo que hacen, sobre el sentido de lo que hacen, es decir, sobre sus prácticas, cómo desarrollan esas diferentes prácticas y cómo hacen lo que hacen, ¿no? Creo que la reflexión en torno a las propias prácticas genera que los maestros y maestras puedan reconocer y comprender lo que hacen, pero también generar procesos de transformación. La transformación no se hace de un día para otro, la transformación es un proceso sistemático, continuo, paulatino, y yo creo que los maestros y maestras de educación superior, de las universidades, como digo, que tengan facultades de educación, no se pueden quedar de brazos cruzados y además diciendo que sí, que el cambio debe ser profundo en la escuela, que es que la escuela se quedó atrás, que es que la escuela no les cumple a las nuevas generaciones, pero es que eso es fácil decirlo, pero también creo que hay que preguntarnos qué estamos haciendo por y para la escuela. Yo creo que los académicos, más que hablar y hacer críticas de la escuela, que creo que también lo debemos hacer, también debemos preguntarnos qué hacemos nosotros por la escuela, qué estamos haciendo para acompañarla de manera genuina, respetuosa, comprometida, qué estamos haciendo para acompañar a los maestros en esos procesos de transformación auténticos al interior de la escuela, porque si no, pues nos vamos a quedar aquí eternamente hablando y satanizando la escuela, cuando hoy en tiempos de pandemia ha revelado esta realidad y este proceso, digamos, sin ningún precedente y un proceso como tan complejo como este que estamos viviendo, lo que ha revelado es que la escuela es necesaria, que la escuela es fundamental en una sociedad, que la escuela cumple un papel privilegiado. Entonces creo que también ha callado un poquito la boca para aquellos que no hacían más que decir que podíamos prescindir de la escuela, que la escuela no era tan necesaria. Esto lo decían mucho antes de esta pandemia. Hoy lo que decimos es la escuela es importante, las nuevas generaciones necesitan la escuela. ¿Necesitan la misma escuela? Seguramente no. ¿Necesitan otro tipo de escuela? Seguramente sí. Pero acompañémoslo, construyámosla juntos, porque creo que sí, que he escuchado a varios académicos diciendo que la escuela se debe transformar, pero que tampoco dicen mucho sobre cómo están acompañando esos procesos de transformación, esos procesos de discusión, esos procesos de debate en torno a la escuela con los mismos maestros, porque esto no se hace a espaldas de los maestros, esto se hace con los maestros, esto se hace desde ellos, por ellos, para ellos, sobre todo con ellos. Si las discusiones, los debates sobre la escuela los hacen unos pocos desde los escritorios, pero no desde la piel misma y el corazón de la escuela, pues la transformación va a ser una transformación muy enmascarada y muy disfrazada, pero no una transformación genuina que surge de la escuela. Sí, doctora Sandra, realmente lo que acabas de decir me hace recordar una clase que tuve hace poco, en la que mencionábamos que era importante, pues digamos que todas las investigaciones académicas, bueno, la gran mayoría, no todas, tienen que acudir a las comunidades para poder levantar esa información que va a nutrir esos libros, esas producciones, esas tesis de grado. Sin esas personas no es posible. Y pues realmente me conmueve mucho escuchar eso y es cierto, tenemos que entrar esa a la acción y qué mejor manera de hacerlo que ir a la escuela a hacerlo, a ponerlo en práctica, sí señora.
Bueno, doctora Sandra, en tiempos de crisis, bueno, la educación de nuestro país es un sector que no ha parado constantemente, diariamente se viven haciendo muchas cosas para poder seguir garantizando este derecho a los niños, a los niños, a las niñas y a los jóvenes. ¿Qué nuevos desafíos nos ha traído el coronavirus en temas educativos? A ver, yo creo que uno de los principales desafíos que ha traído es, bueno, vamos a ver, voy a intentar como exponer algunos de los que yo he venido desarrollando en algunas conferencias que he venido haciendo con varias instituciones. La primera, yo creo que el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Sí? Nosotros antes del proceso inédito, Sí, pues como que nosotros veníamos diciendo que sí, que ahí estaban, pero que las aprovecháramos, digamos, para los procesos formativos, para que nos preguntáramos por qué son importantes, qué sentido tienen en el proceso de enseñanza, cómo podemos utilizarlas y aprovecharlas mucho más para generar un proceso de enseñanza, digamos, mucho más, digamos, mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. No era mucho la presencialidad, digamos, que nos hacía que nosotros supiéramos de las tecnologías de la información y la comunicación, pero que estuvieran allí sin aprovecharlas mucho y sin potenciarlas. Creo que las oportunidades que yo he visto en esto es como que hemos todos los maestros empezado a darle un lugar privilegiado y protagónico a las tecnologías de la información y la comunicación, más que como un dispositivo que es un instrumento y un instrumento para, lo que ha permitido es que los maestros las vean y se pregunten por qué son importantes en el proceso de enseñanza y en la educación y la pedagogía. Porque, a ver, ¿para qué voy a usar la plataforma Teams? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué voy a hacer un foro virtual? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito? Porque hago el foro y no hago más bien un proceso de sesión magistral dentro de la plataforma. ¿Sí? O sea, sí. como que explorar otras maneras de relacionarnos con los niños. En el ámbito rural, la radio ha vuelto, ¿no? Y ha sido muy importante, ha sido una mediación fundamental, la radio como uno de nuestras tecnologías de la información y la comunicación más tradicional en el buen sentido de la palabra, y la habíamos casi que perdido y hoy se ha recuperado la radio, se ha recuperado todo ese potencial pedagógico de la radio. Hoy nuestras estudiantes hacen práctica con maestras y maestros rurales a través de la radio, leen cuentos, interpretan melodías, hacen entrevistas con los abuelos, entrevistan a los niños, a los maestros, hacen programas de radio con los maestros, planifican como las acciones a través de la radio. Entonces creo que eso ha sido una oportunidad. La otra oportunidad que también ha sido muy interesante es el vínculo con las familias. Creo que las familias se han visto y las maestras, antes había una eterna batalla, una eterna pelea entre es que la escuela no hace y la familia decía es que la escuela no hace y la escuela dice es que la familia no hace. Entonces se la pasaban echándose culpas que no llevan a nada, porque es que en últimas la familia y la escuela son aliados. Y si lo vemos así, pues vamos a sacar adelante muchos procesos educativos que son importantes. Y hoy, pues lo que ha hecho este proceso tan complejo es unirnos con las familias, porque de una u otra manera las familias han valorado mucho más lo que hacen los maestros y acompañan a sus hijos en algunos de los procesos que hay que acompañarlos, y entonces se dan cuenta de lo compleja que es este proceso de educativo con los niños, pero además maestras también se han dado cuenta de que ser familia hoy en este país y en este contexto pues tampoco es fácil. Entonces han dejado de criticarse y más bien han empezado una ayuda mutua, sincera
y han empezado un proceso importante para trabajar en equipo sin que el uno sea más que el otro, que es que eso es lo que todo el tiempo han intentado hacer, sino que los dos son importantes en la sociedad desde sus especificidades. Yo creo que resaltaría como esos dos asuntos que han sido, digamos que muy relevantes en este momento. Bueno, otra cosa es como el asunto de los tiempos que también pues nos ha tocado pensarnos, ¿no? Los tiempos, los objetos, el asunto de las mediaciones, pero quiero hablar sobre todo del tiempo y los objetos. Los tiempos de la escuela son distintos a los tiempos de la familia, entonces no podemos querer trasladar la escuela a la familia porque eso es una cosa muy compleja. En la familia ocurren otras cosas, en las casas ocurren otras cosas y a veces no lo entendemos, entonces es imposible pensar que los niños van a estar como estaban en la escuela de 7 a 3 de la tarde o de 7 a 2 de la tarde y que ahora también los tengamos en la casa de 7 a 2 de la tarde porque son dos contextos distintos. Entonces los tiempos también han tenido que pensarse mejor y han tenido que reflexionarse para hacer, digamos, modificaciones distintas. Pero también los objetos tampoco son distintos a los que el niño tenía, son diferentes a los que tenía en la escuela. Y esto también hemos tenido que pensarlos para aprovechar los que hay en casa, para aprovechar los que nos brinda el entorno próximo, la cotidianidad, para hacer, digamos, los procesos educativos en casa. Totalmente de acuerdo. La institución, el colegio, iniciando pues el tema de la emergencia, tuvo que ajustar el horario académico como unas 4 o 5 veces para poderlo adecuar de una manera que fuera adecuada para el desarrollo de las actividades académicas. Y también el tema del acercamiento de las familias a los niños, involucrarse más con la educación de ellos, ha sido algo maravilloso porque también ellos lo estaban necesitando y pues ha dado muy buenos resultados y creo que es algo de lo que nos queda positivo. Bueno, quedan muchas cosas negativas de la emergencia, pero también muchas cosas positivas que debemos resaltar. No siempre es malo, no, porque realmente esto llegó para decirnos, vengan, están haciendo muchas cosas mal, por favor despierten y empiecen a cambiar un poquito ese chip. Sí, claro. Sí, señora. Claro. Bueno, sabemos que la escuela tiene retos y bueno, las universidades también tienen retos ahora. Tal vez esto provoque que algunos pensum académicos se vean como obligados, por decirlo así de alguna manera, a pensar en cambios. ¿Ustedes como institución han pensado en hacer algunos cambios en temas de pensum académicos pensando en lo que viene después de que pase esto? Nosotros permanentemente estamos haciendo revisiones y reflexiones al currículo de nuestros diferentes programas, particularmente en la Facultad de Educación. Pero esto no quiere decir que cada asunto neurálgico sea para cambiar estructuralmente el currículo, ¿no? Sí es para hacer ciertas revisiones en los espacios académicos y seguramente los espacios académicos y los programas de cada espacio académico se van a ver nutridos, enriquecidos por estas reflexiones, por estas modificaciones y cambios que hemos venido haciendo, porque no podemos ser los mismos después. O sea, esto creo que nos va a traer cambios, por supuesto, pero son más cambios como en cada uno de los espacios académicos como tal, porque el currículo, digamos que también es un proceso que no se hace de un día para otro, sino que responde pues a muchas discusiones, a procesos investigativos que los andamian, y creo que los currículos de la Facultad de Educación son lo suficientemente amplios y flexibles como para acoger, para comprender y situarse y contextualizarse en este tipo de cambios. Entonces, por ejemplo, en la licenciatura en Educación Infantil hay preguntas que nuclean el currículo, son preguntas problemáticas y son preguntas que están presentes antes, digamos, de que estuviéramos en tiempo de pandemia, en este momento, y van a estar presentes y
muy, digamos, vigentes cuando pase la pandemia. ¿Cuál? Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la educación inicial? El sentido de la educación inicial es una de las preguntas más importantes que tiene el currículo de educación infantil. Pero esa pregunta por el sentido de la educación inicial tenía una manera de abordarse antes de la pandemia, tiene una manera de abordarse hoy con la pandemia y tendrá una manera de abordarse distinta después de la pandemia. Pero fíjate que lo que tiene que cambiar no es la pregunta, sino es el abordaje que se hace a la pregunta misma y a esos núcleos problemáticos que hemos pensado al interior de la licenciatura, ¿sí? ¿Cuáles son las principales apuestas didácticas, pedagógicas y disciplinares que se hacen en la educación básica? Pues el abordaje de esa pregunta después de la pandemia será distinta que en este momento. Entonces es como mirar que los programas analíticos de cada maestro, y cada maestro seguramente en sus planeaciones, en sus programas, en esos horizontes que se piensa ese maestro para estar con los estudiantes y para el proceso de enseñanza, seguramente van a tener modificaciones. Van a tener modificaciones y eso va a enriquecer mucho más el currículo. Pero el currículo no se cambia por cada evento que suceda. Es lo que quiero, digamos, decir, porque no quiero como dejar una impresión que el currículo es uno por la paz y luego entonces la pandemia hace que cambie el currículo, pero luego entonces llegan estudiantes nuevos y vuelve y se cambia. No, el currículo tiene también digamos, responde a un momento, responde a unas concepciones de sujeto, a unas concepciones de escuela, a unas concepciones de enseñanza, y eso sí que marca que el currículo cambie. Y seguramente ahorita van a haber, como te digo, modificaciones, pero son modificaciones que seguramente van a nutrir el currículo, pero desde los espacios académicos mismos, desde la naturaleza misma de los espacios académicos. Es un poco lo que quiero decir ahí. Listo, muchas gracias. Bueno, aquí hay otra pregunta que, bueno, dice lo siguiente: ¿es suficiente la formación disciplinar en contenidos de aprendizaje y conocimientos y la formación en competencias profesionales de los docentes en nuestro país? Yo creo que particularmente en la Facultad de Educación, digamos que nos hemos preocupado porque los contenidos que nuclean la formación de los maestros estén articulados a las reflexiones sobre la educación, la pedagogía, sobre la enseñanza, sobre el aprendizaje, sobre el lugar del maestro en la escuela y sobre los diferentes contextos en donde está el maestro, ¿sí? Creo que eso es muy importante, la acción sobre los sujetos, sobre el contexto y sobre lo que implica la formación, ¿sí? Sobre lo que implica ser formador de las nuevas generaciones, ser educador. ¿Qué significa ser educador en el país? Creo que los contenidos, digamos, están ligados a eso, ¿no? Como a ese proceso que tiene que ver con el qué enseño, con el para qué y con el cómo, que era un asunto que yo ya venía como ubicando en una pregunta anterior. Creo que hay que pensar en eso. A veces en algunas instituciones de educación superior con facultades de educación están más preocupados por contenidos de tipo como de abordar no problemas neurálgicos de la vida, que es un poco lo que también hemos reflexionado en la pedagógica con este proceso y en particular en educación infantil, que es lo más importante, la enseñanza de contenidos escolares, que los niños aprendan la A, la E, como las letras, o lo más importante es que el niño aprenda en este momento a leer lo que está pasando, a ser cuidadoso consigo y con los otros, a ser solidario, a ser generoso, a reconocer que
cómo ayuda a él en la familia, qué está pasando en este momento con el mundo entero, en este tiempo tan difícil que estamos enfrentando todos. ¿Qué hace él para también ser un sujeto importante en su familia? A veces, y me he encontrado con varias familias que dicen, pero es que el niño ahorita que está aprendiendo, el niño o la niña que está haciendo en este momento. Y es porque solo nos centramos en contenidos que por supuesto son importantes. Yo no digo que aprender a leer y a escribir no sea importante o que aprender a los números no sea importante, por supuesto, pero aprender a leer y a escribir no es un problema única y exclusivamente de las letras, códigos alfabéticos, es un problema de cosas, es un problema de hacer una lectura crítica, es un problema de enseñarles a los niños a ser sensibles con el otro, con el mundo, con lo que está sucediendo, a que les duela el país, a que sientan que lo que ellos hacen tiene un impacto en los otros, aprender a comunicarse tranquilamente. Esos son aprendizajes que son mucho más importantes que en este momento las letras y los números. Y creo que en la pedagógica formamos es para eso, que enseñen para la vida más que para unos contenidos rígidos y unos contenidos escolares. De nada nos sirve tener un niño que sepa leer, escribir, que incluso esté incursionando en un segundo idioma, si es un niño que vive frustrado, que no está tranquilo consigo mismo, que no se puede relacionar con los otros, que no puede resolver sus conflictos, que no puede superar las frustraciones, que no puede comunicarse con los otros, que no puede trabajar de manera autónoma e independiente, que no no es solidario con el otro y sensible a lo que pasa en el mundo con el otro. Entonces, creo que esto es más importante que otras cosas y en eso nos hemos como preocupado mucho, ¿no? Hoy la Universidad Pedagógica tiene una cátedra doctoral muy importante que tiene que ver con la conmemoración de los 350 años de la muerte de Comenio, uno de los grandes pedagogos. Y Comenio, digamos, su preocupación más importante era la educación para todos, sin diferencia, mujer, hombre, niño, niña, sordo, ciego, todas tenemos que ser educados. Esa era la principal preocupación, ¿no? De Comenio, esa era su principal premisa, o sea, la máxima de Comenio era precisamente esa, ¿no? La educación para todos y todas. Y esa es la principal premisa en la universidad pedagógica, cómo poder hacer que este país sea mucho más educado y qué significa ser educado, ¿no? Y vuelvo a lo que decían en su momento, en el siglo XVI, XVII, lo que decían esos grandes pedagogos que tenía que ver con la educación en torno al arte, a la música, al teatro, al cuerpo, a la literatura, ¿no? Como lo principal en la educación ha venido cambiándose por pensar que lo más importante en la vida de un niño es leer y escribir y números y ya, y por supuesto que es importante, pero sí. Entonces, ¿dónde queda el juego? ¿Dónde queda el dibujo, el arte, la danza y dónde quedan como esos otros 100 lenguajes, ¿no? Malaguzzi dice que el niño está hecho de 100 lenguajes y nosotros le quitamos 99 porque siempre estamos pensando en uno solo, el oral y el escrito, y los otros 98 lenguajes, ¿dónde quedan? Entonces es un poco eso, como la preocupación más importante que nos queda como en este momento. Y aquí precisamente hay dos términos que me parecen importantes, como de Comenio, y es el pensamiento pansófico, que es eso que estaba justamente hablando, que es
la igualdad del ser humano en cuanto a su acceso al saber. Eso me parece muy importante y eso es lo que tratamos de hacer en la universidad pedagógica, que todos y todas puedan acceder al saber y que quienes están con maestros de la universidad pedagógica puedan hacer ese tipo de reflexiones de la importancia de acceder a la educación universal, que es en últimas la importancia de la Pampedia, la educación universal, la educación para todos, que es fundamental para lograr el desarrollo en un país. Sí, señora, son estrategias que veo complementan muy bien la formación de profesionales de la educación que finalmente son los formadores de las sociedades. Entonces es muy interesante poder escuchar esto porque, pues como lo mencionaba al inicio, estamos en búsqueda de hacer esa introspección como institución para poder mejorar cada día más nuestro proceso como institución educativa. Doctora Sandra, y bueno, y para finalizar, sabiendo que los foros son pues ahorita la herramienta que se están utilizando para poder compartir experiencias innovadoras en los ambientes académicos, pues sería importante, aunque ya lo mencionaste un poco, saber un poco más sobre la importancia que tiene la radio como herramienta en la educación, esto teniendo en cuenta que la universidad cuenta con un proyecto muy interesante que pues yo personalmente he seguido y he logrado ver muchas cosas positivas allí, y es la pedagógica radio. Sabemos que es un medio de comunicación que usan para un servicio educativo, como lo mencionan en su historia. Entonces nosotros estamos también tratando de, como dicen, dando nuestros primeros pasos para que este proyecto crezca y siga siendo un ambiente en el que los niños se sientan muy cómodos y se sientan que están aprendiendo, o bueno, que aprendan en el hacer. Entonces sí sería importante poder conocer un poco más de tu opinión frente a este proyecto, bueno, frente a la radio como este instrumento educativo. Si sabemos que en tiempos de pandemia ha sido uno de los más utilizados, como lo mencionabas, en la ruralidad. Pero pues nosotros en la ciudad también lo estamos usando, digamos, hemos hecho foros, podcasts, los niños entrevistan a doctores por ejemplo, en historia, bueno, hemos hecho varias experiencias que nos han motivado a continuar. Sí, bueno, sí. Eh, yo lo último que quiero decir, y muy situada en la importancia de la radio en los procesos educativos, es que, pues como venía yo enunciando, la radio ha empezado a tomar un lugar cada vez más potente en la educación. Siempre la ha tenido, siempre ha tenido un lugar fundamental. Incluso antes era más importante la radio en los procesos educativos, como sabemos, pero hoy también ha cobrado una importancia que creo que es como devolverle un poco de lo mucho que nos dio en un momento a las generaciones en lo urbano y en lo rural, como tú indicas. Entonces, creo que los diferentes programas de radio que se han venido pensando en las instituciones educativas, no solamente de educación superior, sino en las instituciones educativas en general, pues ha sido muy importante porque ha posibilitado reflexiones, interacciones, conocimientos con otros, construir conocimiento con otros, relacionarse con el tema de la comunicación y saber qué mensaje quiero enviar, cómo lo quiero enviar, qué quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar, qué sentido tiene lo que comunico, qué quiero hablar con los otros, qué quiero conocer de los otros, cómo quiero relacionarme con estos otros que vienen acá y qué quiero dejar como mensaje, pues ha sido como importante también en todo lo que ha suscitado en la radio. Lo digo por los diferentes programas que tenemos en la Facultad de Educación y con la Pedagógica Radio, que tenemos un programa pues muy articulado como los saberes campesinos, que se llama El Convite, pero también tenemos programas musicales como Son Caribe, que es un programa muy interesante de salsa y de conocimiento sobre la salsa.
Eh, tenemos otro programa muy articulado con esa idea que yo estaba diciendo de Pampedia, se llama justamente Pampedia, que es un programa de pedagogía muy interesante porque es sobre distintas reflexiones en torno a la pedagogía, a la educación, a la didáctica y ha sido fundamental también ese programa en la Facultad de Educación. Yo quisiera resaltar como esos tres programas que han venido posicionándose de manera muy fuerte y sobre todo que están articulados a la Facultad de Educación. Bueno, doctora Sandra, muchísimas gracias por abrirnos este espacio de intercambio de conocimientos y de compartir. Fue muy enriquecedor para nosotros. Luego ya estaré compartiendo la entrevista con toda la comunidad educativa. Digamos que esta es nuestra apertura a nuestra experiencia desarrollando el foro institucional. Bueno, no a ti, pues muchas gracias, Daniel, por estar aquí. Cualquier cosa, la Facultad de Educación está siempre dispuesta. Mi correo creo que ya lo tienes, o el correo más bien de la Facultad de Educación, entonces cualquier cosa, pues nos escribes por ahí, cualquier inquietud o cualquier asunto que necesites. Green Estéreo, una radio educativa.